Tiempo y Letras presenta Villanos. No existen las personas buenas, lo normal, solo villanos. Carta 8. Mi exótica vida. Parte 2. Fin de la primera temporada. Sin darme cuenta, ella pasó su mano sobre la mía y la tomó como si fuéramos novios. Me quedé estático, paralizado. Los nervios me bloquearon, pero sobre todo, rogué porque no me empezara a sudar la mano. Apreté mi mano sobre la de ella y terminamos viendo los tres la película como una pareja común y corriente, con Susie como si fuese mi hija. Al llegar en la noche, la niña se quedó durmiendo en el asiento trasero de mi carro. Sin preguntar, me bajé y la tomé en los brazos y las llevé a las dos al departamento. Al llegar a la puerta, Paulina, la amiga de Lore, salió para tomar a la niña y llevarla a su cuarto. Y sin entrar al departamento, Lore me dio las gracias y se despidió de mí con un beso en la boca. Al salir de aquella vecindad camino a mi carro, mis pies me temblaban. No podía creer lo que estaba pasando. No podía creer las conexiones tan rápidas que había hecho tanto con Lore como con su hija, pero sobre todo, no podía creer que una mujer con las características de Lore se hubiera fijado en mí. Después de esa noche comenzamos una relación. La intimidad no tardó en llegar, la cual podría calificarla como buena. Mi relación con Susie cada vez fue mejorando. Poco a poco empecé a tener más actividades con ella, como juegos de muñecas, tardes de películas infantiles en casa, tareas escolares en las cuales me pedía ayuda y sin querer, poco a poco fui suplantando algunas actividades de la amiga de Lore. No me quedaba en su casa más que en ocasiones especiales en las cuales la noche nos ganaba, pero en sí yo seguía viviendo en casa de mis papás. Al principio, en el trabajo, todo iba bien. Aunque intentábamos ocultar nuestra relación, era evidente que varios lo notaban y parecían restarle importancia. Quizá ellos comprendían mejor que nosotros lo complejo de mantener una relación así. Y en efecto, así fue. Fue muy poco el tiempo en el que ambos pudimos sostener la relación bajo ese ambiente, ya que pronto comenzaron a llegar los problemas. Aunque una de las actividades de las bailarinas es presentarse en el escenario 2 o 3 veces por noche, esa no es su función principal. Su rol principal consiste en convivir con los clientes y fomentar el consumo de alcohol para aumentar la facturación. Las bailarinas reciben una comisión por la venta de alcohol, especialmente por las bebidas que los clientes les invitan. Sin embargo, resultaba complicado lidiar con el acercamiento entre los clientes y las bailarinas, particularmente cuando este era excesivo. Durante las primeras semanas intenté no prestar atención, pero fue imposible ignorarlo. Noté que Lorena también intentaba evitar un contacto demasiado cercano, aunque ambos sabíamos que era inevitable, ya que dejar de hacerlo prácticamente anulaba su función principal y, por lo tanto, su principal fuente de ingresos. Muchas veces pensé en irme de ese lugar y buscar trabajo en otro bar, pero concluía que eso no resolvería el problema. Lo que realmente me hizo llegar al límite fue el regreso de un cliente tras una larga ausencia por viaje. No lo conocía, pero al verlo, supe que era diferente a los demás clientes. Venía acompañado por 2 hombres, uno siempre cerca de él y el otro sentado en otra mesa vigilándolo. Su ropa, reloj, anillo y sobre todo su auto eran lujosos, y su actitud mostraba que era alguien importante. Resultó ser político, tesorero de un municipio del estado vecino y persona cercana al gobernador. El primer día que llegó, Lorena no estaba, porque tenía una cita médica, y en los días siguientes él tampoco regresó. Pensé que no volvería, pero inevitablemente sucedió. El día que regresó, como siempre, llegó con sus 2 escoltas y un amigo. El procedimiento fue el mismo. Uno se sentó unas mesas más lejos y el otro junto a su jefe. La situación me empezó a parecer incómoda. Sentía ansiedad y nerviosismo que dificultaban mi respiración, aunque intenté tranquilizarme. Poco después de que llegaron, bajó el gerente del bar y le dio la bienvenida. Prácticamente lo trató con mucho respeto, ofreciéndole enseguida bebidas de cortesía.
Unos minutos después, el gerente regresó a su oficina. Para ese momento, Lorena ya estaba en el bar. Hacía aproximadamente una hora que había llegado, pero aún no había salido del camerino. Durante ese lapso, 2 bailarinas subieron al escenario. Al salir del camerino, Lorena se dirigió a la barra y tomó asiento esperando su turno. En ese instante, el tipo aquel solicitó que Lorena fuera llevada a su mesa. Aunque pueda parecer poco común, en las semanas anteriores, cuando ya éramos pareja, Lorena mantenía ciertos límites con los clientes, evitando que la interacción con ellos no pasara más allá de miradas o gestos provocadores. Pero con ese tipo fue distinto. Su empoderamiento o ego bastante elevado provocaba que para Lorena fuera difícil evitar sus insinuaciones. Por mi bien y por mi salud mental, trataba de evitar mirar aquellas escenas. Sin embargo, algo cambió en mí. Cuando empecé a andar con ella sabía que era inevitable pasar alguna situación así. Sin embargo, por la emoción del inicio de la relación y el enamoramiento, dejaba pasar algunas situaciones. Incluso pensaba en que con el tiempo tendría que salirme de ese bar para evitar situaciones desagradables. Total, pensaba que ambos sabíamos desde el inicio bajo qué condiciones nos conocimos, y de alguna manera veía imprudente de mi parte cambiar las condiciones de inmediato las primeras semanas o incluso los primeros meses. Aún así, tal situación provocó que me sintiera bastante incómodo a tal grado de sufrir incluso cada jornada laboral. De eso se dio cuenta Lorena, ya que en una ocasión mientras íbamos camino a su casa, me preguntó qué pasaba o por qué había cambiado las últimas semanas. Era obvio que ella sabía el por qué. Sin embargo, al decirle de mis sentimientos y mi conflicto interno sobre todo con ese tipo, ella de alguna me dijo que tan solo era un cliente más, y que ella sabía bajo qué condiciones se acercaba o convivía con esa persona. Una ventaja fue que al principio ese tipo no iba tan seguido, una vez al mes, por mucho 2. Sus aires de arrogancia que tenía al entrar como si de plano fuese el dueño del mundo entero hacía que me enfureciera. Mi área de trabajo no era la VIP aún, por lo cual en ningún momento lo atendí yo directamente, pero bastaba con que llegara y buscara directamente a Lorena para que me enfureciera. Poco a poco las visitas al bar de este tipo se hicieron más frecuentes y mi incomodidad también crecía más y más, sobre todo porque en lo que a mí respecta sentía que Lorena cada vez le daba más entrada o incluso cada vez fuese más amable con él. De alguna manera la buena relación y atención con ese tipo le redituaba una muy buena comisión, ya que independiente de su consumo, el tipo aquel le dejaba una propina extra cada que la veía. Y vaya que sí eran buenas propinas, mismas que para ella eran muy gratificantes, pero que para mí me derrumbaban más en mi ego. Luego de algunos días de reflexión, llegué a la conclusión que lo mejor era hablar con Lorena para proponerle que ya sea ella o yo renunciáramos al bar para trabajar por separado y así evitar lo incómodo de aquellos momentos. Justo el día que estaba dispuesto a decirle mi propuesta, por obra y crueldad del destino, llegó ese tipo al bar, se sentó en su zona habitual y como siempre pidió el acompañamiento de Lorena. Traté de tranquilizarme. De alguna manera, sabía que esa sería la última ocasión en que toleraría eso, ya que ella o yo dejaría ese lugar de una vez por todas. Al principio, el momento en que estuvieron juntos fue como tantas otras veces, incluso con menos coqueteos e insinuaciones de Lorena. Eso me tranquilizó un poco. Sin embargo, me sorprendí cuando vi que él se acercó a Lorena, le susurró algo al oído y ella asintió antes de llamar al mesero. Temía lo peor y, en efecto, ambos subieron a uno de los privados del segundo piso. Todo mi mundo se derrumbó con aquella escena, viendo subir las escaleras tomada de la mano con aquel tipo. Por primera vez en mi vida sentí unas ganas tremendas de vomitar, lo cual me llevó irremediablemente al baño. Al salir, el capitán de meseros me vio y notó mi palidez, lo cual obligó a preguntarme si estaba bien. No me siento bien, le contesté, para luego pedirle permiso para retirarme e irme hacia mi casa. Ya en el camino, vinieron a mí recuerdos, pensamientos vengativos, incluso llanto. Lo que sí es que había llegado a la conclusión de que se había acabado mi relación con Lorena. Varios mensajes y llamadas de Lorena me empezaron a llegar pocas horas después. Me costó mucho trabajo, pero saqué fuerzas para no contestártele. Al siguiente día, por orgullo y con un gran dolor, llamé al gerente para renunciar y dar las gracias. 3 días después acudí temprano cuando aún no habría lugar para recoger mi finiquito y mi parte proporcional de propinas. Durante días permanecí encerrado en mi casa,
No tenía ganas de salir, mucho menos para conseguir otro empleo. Sin embargo, las llamadas de Lorena seguían y su insistencia por mensajes en que teníamos que hablar no cesaban, por lo cual decidí contestar en una de sus llamadas. Me preguntó cómo estaba, me dijo que estaba desconcertada, que no sabía por qué estaba actuando así. Incluso me dijo que Susi preguntaba mucho por mí. Y fue ahí cuando solté todo aquello que guardé durante semanas. Le dije que me sentía traicionado, que no estuvo bien que haya dejado crecer poco a poco sus acercamientos con ese tipo al grado de subir al privado con él. Mis reclamos fueron muy intensos hasta llegar al llanto, incluso sin poder evitar golpear la pared y aventar algunas cosas. Ella quedó callada durante todo mi show y repertorio de reclamos. Me dijo que ambos sabíamos a lo que nos dedicábamos cuando nos conocimos. No es excusa, la interrumpí. Me fallaste y ambos pudimos haberlo parado antes tomando alguna acción para evitar llegar a esto, le respondí. Y a ver, en este punto hago un paréntesis para ustedes, ya que de alguna manera tenía razón en lo que me decía, ya que sabía a lo que ambos nos dedicábamos. Sin embargo, fue tanta mi fascinación hacia ella en un principio y mi proceso de enamoramiento fue tan perfecto que de alguna manera las primeras semanas el encantamiento me bloqueó de la realidad, aunque poco a poco, conforme pasaban los días, sabía que no estaba bien el ambiente bajo el cual ambos estábamos conviviendo. Y si bien estaba en busca de alternativas, aquel tipo influyente vino a dificultar todo. Al final, no llegamos a ningún acuerdo. Me afectó bastante y pasé varios días encerrado con ansiedad, buscando alternativas para seguir adelante. Consideré volver a trabajar, pero no quería regresar como mesero a un restaurante común porque ya me había acostumbrado a un mejor ingreso en clubes nocturnos. Sin embargo, tras la experiencia con Lorena, tampoco me sentía cómodo en ese ambiente. Pasaron algunas semanas mientras buscaba trabajo en talleres mecánicos. Consideré abrir un negocio, pero el dinero que tenía ahorrado no era suficiente. Cuando ya me sentía desesperado por la falta de oportunidades, recibí una llamada de Lorena 3 semanas después de la última vez que hablamos. Me pidió que nos viéramos para hablar con urgencia. Aunque al principio me negué, finalmente acepté por curiosidad y porque aún sentía la necesidad de verla. Nos vimos en una cafetería de una plaza. Llegué 10 minutos antes que ella. Poco tiempo después de llegar, me confirmó por mensaje que estaba cerca de aquel lugar. Cuando llegó el momento, se volvió un poco incómodo debido a que era raro el no saludarnos, ni de mano, ni de beso, ni siquiera con un abrazo. Sin embargo, la plática empezó con un ¿cómo estás? Y con preguntas triviales del cómo me había ido, qué era lo que estaba haciendo, aunque la dirección de las preguntas eran solo hacia mí y sin que yo le preguntara nada a ella. Al darse cuenta que ya estaba perdiendo la paciencia, fue directa y me abordó diciéndome que estaba embarazada. Me quedé inmóvil. Por momentos se me nubló la vista y sentí el dolor de estómago que siempre aparece en situaciones difíciles. No pude decir nada, incluso cuando ella me preguntó si no iba a responder. De nuevo intenté decir algo y otra vez no pude decir nada. Al ver mi nula reacción, me dijo que lo que había pasado se nos había salido de las manos a ambos y que fue error de los dos no haber hecho nada para evitar que esa situación nos haya alejado. Empezó a llorar, me dijo que me extrañaba mucho, que era el único hombre que le había hecho sentir especial y segura, después de todo lo que había vivido con el papá de su hija, y por último me dijo que lo que había pasado con aquel tipo en el bar era algo irrelevante para ella, que de alguna manera se dejó llevar por el momento, incluso también por las buenas comisiones que se ganaba con aquel cliente. Aunque no lo creas, me dijo, mucho de lo que gané con él era para llevarte a ti y a Susi de vacaciones, pero el tiempo me ganó. Y sé que es difícil que me entiendas, pero aquella vez que me subí al privado con él fue la primera y última vez, y tan solo le hice un baile privado sin que pasara nada más. Yo agaché la cabeza, no podía sostenerle la mirada, aún no podía regresar a la realidad. Sinceramente lo que me dijo de aquel tipo no me interesaba, ya que el tema de su embarazo aún me mantenía bloqueado. Si te está gustando esta historia, dale like o comenta para poder generar más contenido. Si conoces a alguien a quien le gustaría escucharnos, comparte. Muchas gracias. Y Lorena finalizó diciéndome que quería tener al bebé y formar una familia conmigo. Y aún con lágrimas en sus ojos, me dijo que le daba terror tener que criar otro hijo sin un padre,
y que yo era el hombre más especial con el cual podría incluso darle un papá a Susie. Después de eso, por fin hubo un silencio de ambas partes. Al quedarse callada, reaccioné y la vi ahí, frente a mí llorando, y por primera vez la sentí vulnerable, y eso me dolió. Al darse cuenta que seguía sin reaccionar, tomó su bolsa, me dijo que entendía mi reacción y se paró de la mesa. Inmediatamente la sujeté del brazo y la abracé tan fuerte que ambos quedamos así tanto tiempo que por ese momento perdí la percepción del tiempo. Ambos sabíamos cuál era el problema principal y lo tomamos como una oportunidad para empezar de nuevo y formar una familia. Me encariñé con Susie y estaba seguro de que pronto la vería como mi hija. Nuestra intención era casarnos, pero primero decidimos enfocarnos en el nacimiento de nuestro bebé. Rentamos un departamento cerca de donde vivían mis padres, quienes recibieron con alegría la noticia. El tema económico fue complicado. Yo tenía algunos ahorros y un carro viejo. Lorena también tenía ahorros y un carro más reciente. Ella se dedicaría al embarazo y a cuidar de Susie, mientras yo trabajaría como chofer de aplicación usando su auto. Con esfuerzo y actitud positiva, confiábamos en que nos esperaba un futuro estable. Sin embargo, no fue así. Los meses restantes del embarazo transcurrieron rápidamente y sin contratiempos considerables. Aunque mi salario como chofer solo cubría los gastos básicos, como renta, servicios y despensa, los ahorros de Lorena permitían cubrir gastos adicionales del bebé y de Susie, como la colegiatura, citas médicas y artículos personales para ambos. Considerábamos que, una vez naciera el bebé y tras algunos meses, Lorena podría estudiar algo relacionado con la belleza, con el objetivo de contribuir al sostén del hogar. Nuestra intención fue buena. Al principio intenté verlo todo de manera positiva, pero la realidad nos alcanzó. Era evidente que nuestro pasado en el bar siempre nos perseguiría, y aunque tratamos de evitarlo, pronto empezamos a experimentar carencias. En realidad no se trató de carencias, sino de un ajuste a la realidad. El dinero que Lorena había ahorrado se utilizó para cubrir todos los gastos relacionados con el bebé. El parto absorbió prácticamente todo lo que quedaba de sus ahorros. Por mi parte, mis ingresos como chofer eran muy variables e inestables. Recuerdo un incidente vial que provocó que el automóvil estuviera mes y medio en el taller, lo cual hizo que no tuviera ingresos durante ese periodo. Mi relación con Susie, y especialmente con mi hijo recién nacido, era estable. Me tomé seriamente el papel de padre y ambos pasaron a ser una parte fundamental en mi vida y mi principal motivación. En cuanto a Lore, seguía sintiendo afecto por ella. Aunque surgían conflictos ocasionalmente, procuraba que no se intensificaran. Lore se metió a estudiar un curso para peinados, tintes, cortes y aplicación de uñas. Para ese tiempo ya no había ahorros, por lo cual tuve que pedir un crédito al banco donde se me depositaban los ingresos de la aplicación de taxi. La idea del préstamo era que se destinara al costo total del curso, mobiliario y renta del local donde empezaría Lore con su emprendimiento. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Lorena aún carecía de experiencia suficiente en la aplicación práctica de sus conocimientos adquiridos. Las uñas eran lo que mejor realizaba, pero esto no resultó suficiente para obtener un ingreso estable ni para cubrir la renta de un local. Pudimos mantener el negocio por 8 meses antes de decidir transferirlo junto con el mobiliario. Esta situación representó una dificultad tanto a nivel económico para mí como en el aspecto emocional para Lorena. Cuando el negocio fracasó, la relación con Lorena empezó a deteriorarse. Aunque intenté dar lo mejor de mí, mi falta de estudios me cerró puertas para acceder a empleos con buenos sueldos. Sin título universitario, no pude crecer ni ser el proveedor que mi familia necesitaba. La idea de emprender tampoco era viable porque no tenía capital, y el reciente fracaso nos dejó a ambos desmotivados. Sentí que Lorena se distanciaba cada vez más. Noté señales como su deseo de recuperar el nivel de vida que tenía antes, reflejado en las fotos de sus viajes que puso en nuestra casa, apenas incluyendo imágenes familiares nuevas. Un día, vi que quitó todas las fotos de la pared. No pregunté, pero entendí que le recordaban una vida previa más lujosa. También se molestaba por tener que usar su carro para trabajar como chofer de aplicación, ya que el mío era demasiado viejo para la plataforma.
Tuvimos una fuerte discusión cuando, tras trabajar toda la noche, desperté tarde y me di cuenta que Lorena y los niños no estaban en casa. Al llamarla, me dijo que había salido a comer con una amiga. El problema estuvo en que llegó demasiado tarde, y ese día me vi imposibilitado para salir a trabajar. Cuando llegó, de alguna forma le reclamé y le cuestioné por qué no se había llevado mi carro, y sin tapujos me dijo que le daba vergüenza la vieran en un auto como el mío. Tristemente, el hilo del cual pendía nuestra relación cada vez era más delgado, y por obvias razones llegó el día en que se rompió. El detonante fue de nuevo el carro, pero más que detonante fue la excusa perfecta para dar por terminada la relación, ya que cada vez eran más frecuentes sus salidas en su carro, imposibilitándome la posibilidad de salir a trabajar, ya que incluso en ocasiones no regresaba en toda la noche ya que se quedaba en casa de Paulina. A pesar de mi enojo, me sentía atado de manos, ya que al final no era mi carro y me daba una rabia enorme incluso conmigo mismo en no poder arreglármelas por mi propia cuenta. Sin embargo, aquella última vez en que se llevó el carro y regresó al siguiente día, la confronté, y por fin sacó todo aquello que estaba guardando durante todo ese tiempo. Me cuestionó la falta de dinero, el poco crecimiento familiar y las carencias que ella y los niños enfrentaban. Lo tomé como un golpe directo al ego, pero cuando propuso volver a su antiguo trabajo como bailarina, me opuse de inmediato. Fui determinante, pero más determinante fue ella al meterse al cuarto y empezar a hacer su maleta con las cosas de los niños para irse a casa de su amiga. No la detuve, me sentía dañado, humillado y frustrado y por ello decidí no detenerla. Sinceramente llegué a pensar en que solo era una discusión y pensé en darle su espacio. Aún tenía la esperanza que con el pasar de los días recapacitara, se diera cuenta que regresar a ese bar era un error y que podíamos tener otras formas de salir adelante. Incluso también pensé que con un tiempo separados podría pensar más relajado y pensar en opciones para mejorar nuestra relación y darles lo que se merecían. Sin embargo, no fue así. Pasó el tiempo y la separación se prolongó y lo peor es que ella no mostraba ningún tipo de iniciativa ni flexibilidad para regresar a casa. Sin su carro, el cual obviamente se lo llevó, me quedé sin el medio para seguir trabajando. Me vi en la necesidad de manejar un carro de otra persona, pero con la desventaja de tener que pagar una renta semanal por el uso. Y si de por sí no me iba tan bien con auto propio, mucho menos rentándolo a otra persona. En un principio iba a casa de Paulina a ver a los niños. Salíamos al parque, los llevaba a la plaza, pero sinceramente no me atrevía por miedo a pensar en dar el siguiente paso, que era el comenzar a hacer arreglos formales de tipo legal, ya que sentía que de alguna manera era formalizar nuestra separación. En un par de ocasiones al pasar por los niños, ella no se encontraba en casa. Trataba de sacar información a Paulina, pero ella, por lealtad a su amiga, no me decía nada. Sospechaba que había regresado a su antiguo trabajo o a su antigua actividad, pero no tenía forma de comprobarlo, ya que ni siquiera me dejaba salir con Susie, y mi hijo aún era muy pequeño como para tratar de sacarle algo de información. Sin embargo, me daba cuenta en la ropa y los accesorios de los niños, ya que eran nuevos y de buena calidad. Varias veces pensé en mil y una formas de abordarla para sacarle la verdad y de una vez por todas definir qué estaba pasando con nuestra relación. Y la única opción que encontré fue enfrentarla en persona. Estuve un par de días fuera de la casa de Paulina intentando tomarla de sorpresa. El momento se dio una tarde en la cual, al ver su carro estacionado, supuse que Lorena estaría en casa. Toqué la puerta y por suerte me abrió ella. Al verme, efectivamente también noté cambio automático de apariencia, mejor ropa, mejores accesorios, incluso su semblante, más relajado. Para nada era la Lorena frustrada y siempre molesta que se fue de la casa pocos meses atrás. Inmediatamente le reclamé. Traté de abordarla desde el punto en el cual no estaba de acuerdo en su regreso a su antigua actividad, viéndolo desde un lado moral, ya que para mí no era buen ejemplo para los niños, en especial para mi hijo. Ella sonrió irónicamente. Me dijo que no tenía por qué darme explicaciones y, en resumen, aquello fue una pelea más en la cual no pudimos conciliar ni mucho menos llegar a un acuerdo. Para quitarse de encima mi presencia, me dijo que estaba ocupada y que el fin de semana podíamos reunirnos ahí en ese mismo lugar para definir nuestra situación. No me quedó de otra más que aceptar. Regresé a casa y al siguiente sábado le mandé un mensaje y le propuse que pasaría a verla a mediodía para poder definir nuestra situación y así poder llegar a un acuerdo. Mientras iba a casa de Paulina, pensé en muchas cosas, desde la reconciliación y el optimismo hasta las discusiones legales y los conflictos más negativos. Mi mente saltaba de imaginar un acuerdo amoroso a visualizar una pelea por la custodia. Sin embargo, al llegar al lugar, Lorena ya no estaba. La casa se encontraba vacía.
Intenté comunicarme con ella en repetidas ocasiones a través de llamadas y mensajes, pero no obtuve ninguna respuesta. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Subía y bajaba del automóvil reiteradamente, fumé media cajetilla de cigarrillos y consultaba el reloj cada 5 minutos. Finalmente, Paulina llegó. Me bajé, la abordé y traté de no verme como un loco, por lo cual me puse frente a ella de forma pacífica. Al final, ella nunca fue grosera conmigo. Nunca tuvimos un conflicto, sin embargo, el preguntarle y ver mi desesperación se apiadó de mí y me dijo que Paulina tenía 2 días que se había mudado de casa. No me indicó el lugar, a pesar de que insistí. Únicamente mencionó que prefería no involucrarse en problemas. Observé cierto recelo y distancia por su parte, lo que me llevó a regresar a casa sin más opciones. Durante toda la noche estuve pensando en posibles acciones, considerando alternativas como presentar una demanda o levantar un acta de abandono de hogar. Sin embargo, me vi limitado por mi desconocimiento de cuestiones legales y recursos económicos, pues nunca me había enfrentado con anterioridad a una situación similar. La desesperación solo duró una noche, porque al día siguiente recibí respuesta a uno de mis mensajes. Me escribió lo siguiente. Alfredo, buenos días. Es difícil escribirte esto por todo lo que compartimos. Fuiste una excelente persona y estuve enamorada de ti, pero la vida no es perfecta. Lamento el tiempo que te hice perder. Realmente intenté que funcionara, pero no fue posible. Tengo 2 hijos y quiero que tengan una buena vida. Lamentablemente contigo sentía que estábamos estancados y eso no lo quería para ellos ni para mí. Sé que lo que estoy a punto de enseñarte será bastante cruel, pero creo que es la única forma que termine todo este tormento que ha sido para ambos de una vez por todas. Recibí una imagen que contenía la prueba de paternidad de mi hijo. En dicha imagen se indicaba que yo no era el padre biológico, sino otra persona, ya que el nombre que parecía no coincidía con el mío. El nombre correspondía a aquel tipo que tanto la buscaba en aquel bar. Finalmente me indicó que podía impugnar la paternidad o realizar cualquier trámite legal que considerara pertinente, aunque señaló que probablemente no obtendría resultados significativos. Por este motivo, me recomendó no dificultar más la situación. Mencionó que el verdadero padre de su hijo iniciaría el proceso de reconocimiento de paternidad y que me informaría sobre el avance del trámite en caso de requerirse mi participación, además de deslindarme de cualquier responsabilidad respecto a mi hijo. Por último, me pidió perdón y me pidió de favor no hiciera las cosas más difíciles. Redacto esta carta después de 1 año, ya que me tomé este tiempo para reflexionar y recordar con detalle los acontecimientos antes de escribirlo. Durante varios meses atravesé una profunda depresión, la cual me causó un dolor significativo que, siendo honesto, aún persiste. Debido a mi situación emocional, tuve que regresar a casa de mi madre, pues no me fue posible continuar pagando la renta del departamento. Asimismo, devolví el automóvil que utilizaba porque, como resultado de mi depresión, me sentía incapaz de trabajar. Hoy entiendo que perder a Lorena no fue lo más grave. Sin embargo, puedo afirmar que, de un momento a otro, perdí a un hijo, o al menos a quien durante más de 1 año creí que era mi hijo. Actualmente me encuentro mejor. Aunque salir de esta situación es complicado, considero que avanzo positivamente. Soy joven y lo que me ocurrió debo tomarlo como una experiencia para evitar cometer errores en el futuro. Encontré trabajo como chofer privado de un ex cliente que conocí cuando conducía el vehículo de Lorena. Él es un alto ejecutivo y he logrado ganarme su confianza desde el primer día. No recibo un salario elevado, pero es suficiente para cubrir mis gastos principales. Estoy considerando retomar mis estudios por vía online. A Lorena, a mi hijo y a Susi no los volví a ver físicamente. Tuve que finalizar unos trámites de la paternidad en persona, pero solo estaban presentes sus abogados. No supe si podía hacer o reclamar algo, ya que era evidente que esta persona tenía influencia y el proceso legal probablemente no tendría éxito. Poco tiempo después de concluir legalmente mi paternidad, vi una publicación en Instagram de Lorena. Durante todo el proceso mantuvo bloqueado mi perfil, pero luego volvió a aparecer. En la publicación estaban juntos en Egipto, los 4. Mi hijo se veía bastante grande y eso me partió el corazón. Gracias por escucharme. Hasta aquí Mi Exótica Vida parte 2. Agradecemos infinitamente su atención en este fin de la primera temporada de la serie Villanos. Si les gustó, denle like, suscríbanse o comenten. Para Tiempo y Letras es un placer contar con su atención.
Esperen la segunda temporada. Les tenemos varias sorpresas y contenido especial. Muchas gracias. Hasta pronto.